Última hora. Las sanciones de Estados Unidos impidieron 12 entregas de petróleo iraní a Venezuela. Los buques Bella y Berín, ambos con bandera de Liberia y operados por firmas griegas, están cargados con el combustible persa, pero desistieron de dirigirse al país sudamericano para no exponerse a las sanciones de Washington. El gobierno iraní envió buques cargados con 245 millones de litros de gasolina, algunos de los cuales ya llegaron a las costas de Venezuela. Sin embargo, Washington logró interrumpir el arribo de 2 de ellos, amenazando con sanciones a los transportistas. Se esperaba que los 2 buques cisternas llegaran a Venezuela después de que los otros barcos iraníes que transportaban gasolina arribaron al país. El gobierno venezolano y la República Islámica, ambos objetivos de las sanciones de Estados Unidos, describieron los envíos de petróleo como un golpe a la administración Trump. Los 2 petroleros de propiedad griega no habrían podido conseguir un seguro y acceso a la banca internacional si hubieran seguido adelante. Hemos estado en contacto con los propietarios de los buques y corren un gran riesgo de ser sancionados, dijo un alto funcionario de la administración Trump, añadiendo que el ser sancionado probablemente sería una propuesta fuera del negocio para las empresas. Actualmente los barcos no se dirigen a Venezuela, confirmó un funcionario, agregando que están cerca de Cabo Verde, frente a la costa de Senegal, y se dirigen hacia el sur. Liberia, donde están registrados los 2 buques, retiró la acreditación a los mismos la semana pasada, después de que el Grupo de Acción del Departamento de Estado contra Irán se pusieran en contacto con el gobierno sobre el asunto. Los funcionarios del Departamento de Estado advirtieron entonces a los propietarios de los petroleros, 2 empresas registradas en Grecia, que se enfrentan a sanciones y acciones legales por parte de los Estados Unidos si los petroleros no daban marcha atrás. Ambos buques abandonaron la flotilla, según los datos de seguimiento y los funcionarios. El petrolero Berín se encuentra actualmente en el mar Egeo, según lo informó por el sistema de identificación automática terrestre, Marine Traffic. El barco partió de Emiratos Árabes. Este es un petrolero químico que fue construido en 1998 y navega bajo la bandera liberiana. El líder opositor venezolano Juan Guaidó consideró que el envío de combustible desde Irán a Venezuela ha sido utilizado como un elemento de propaganda y dijo presumir que esa carga ha sido pagada con oro extraído ilegalmente del sur de su país debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás. Los primeros que publican la supuesta amenaza a los barcos es precisamente una agencia de noticias iraní desde Teherán, aseguró el dirigente, durante una entrevista virtual denominado Conversación con Juan Guaidó, que organizó el Centro de Estudios Diálogo Interamericano con sede en Washington. En días pasados, el ministro de Exteriores de Irán advirtió a Estados Unidos que se reserva el derecho a adoptar las medidas apropiadas y necesarias frente a las amenazas de Washington de obstaculizar su transporte de combustible a Venezuela. En una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Irán denunció que esas amenazas contra sus petroleros y buques cisterna son ilegales, peligrosas y provocativas, así como una forma de piratería y una gran amenaza para la paz y la seguridad internacional. Pero Guaidó puntualizó que la gasolina enviada desde el país persa apenas representa un día de producción o de procesamiento de barriles de combustible en Venezuela, pues Venezuela tiene la capacidad instalada de procesar 1,3 millones de barriles por día de crudo, aseguró Guaidó. Debido a las medidas del confinamiento por el brote del COVID-19, Guaidó calculó que el envío puede alcanzar para surtir entre 10 y 20 días. Pero, ¿quién garantiza que hay crudo en los tanqueros? ¿Con qué se pagó este crudo? Es lo que ahora mismo muchos nos preguntamos. Con la disuasión de Estados Unidos, se espera que otros países y compañías desistan de colaborar o pensar siquiera en hacer negocios con los gobiernos iraní y venezolano. En general, los siete buques representan solo una fracción de la gasolina y otros productos petroleros que el gobierno de Maduro debe importar debido a la escasez de capacidad de refinación, a pesar de tener la mayor reserva de crudo a nivel mundial.
Estados Unidos ha puesto sobre la mesa otras alternativas, como bloquear o hacer que las naciones aliadas se atraviesen en las aguas en las que los petroleros navegan para hacerse cargo de los buques como infractores de sanciones. Trinidad y Tobago ha sido otro país que ha sido presionado por Estados Unidos, pero también por Venezuela, por los buques. Estados Unidos quiere que las islas usen su jurisdicción sobre sus aguas territoriales para evitar entregas, lo que llevó a Trinidad a pedirle a Venezuela que los petroleros iraníes no naveguen por sus rutas marítimas. Funcionarios estadounidenses dijeron que la estrategia de disuasión, en vez de la confrontación armada, representa un compromiso viable para la dificultad que enfrenta la administración Trump, pues Washington desea evitar una escalada militar cerca de Estados Unidos en medio del crecimiento del brote del COVID-19, pero tampoco se olvida de acortar las ambiciones que muestra Irán en el Caribe. Las mismas fuentes aseguraron que Washington tampoco vio ninguna ganancia política al estropear un aplazamiento temporal para la población venezolana, pero quiere asegurarse que el comercio entre sus dos principales antagonistas no se vuelva permanente. Era obvio que la administración Trump no iba a permitir que esta situación continuara, dijo Rush Dalin, socio gerente de la consultora venezolana Caracas Capital Market, especialista en la industria petrolera, y agregó que no hay forma de que Estados Unidos permita que unos pocos galones de gasolina se conviertan en una tubería. Muchos funcionarios estadounidenses han sido reacios a utilizar las fuerzas navales, incluidas sus operaciones conjuntas contra el narcotráfico, junto a aliados en la región para detener los buques iraníes, evitando una escalada de tensión después de que Washington y Teherán evitaran por completo un conflicto militar, luego de que Estados Unidos le quitara la vida en una operación militar a un alto general iraní. Por estas razones, Estados Unidos se ha decantado por medidas no militares, como sanciones o acciones legales para confiscar los buques si se detienen en puertos extranjeros. Fuentes informaron que Venezuela planea pagarle a Irán por el combustible con exportaciones de crudo, entregas que Estados Unidos o sus aliados también se estarían preparando para incautar. Para Teherán, el negocio petrolero es muy lucrativo, y más cuando lo hacen de la forma que lo están haciendo, junto al gobierno de Nicolás. Pero desde el mes pasado, cuando Nicolás designó a Tarek El Aissami como ministro de Petróleo, cuando se han profundizado como nunca antes. El Aissami, designado por Estados Unidos por narcotráfico, posee fuertes conexiones con Medio Oriente, y es quien ha coordinado los vuelos de la aerolínea iraní, también sancionada Mahan Air, a Venezuela, transportando ingenieros y equipos para restaurar un complejo de refinación antiguo, el más grande y potente del mundo, hoy prácticamente convertido en campos de chatarra. Pero mientras tanto, el gobierno de Venezuela rechazó las nuevas amenazas de Estados Unidos contra los gobiernos y empresas que comercien con el país. El canciller venezolano Jorge Arriaza denunció las nuevas amenazas de Washington a empresas navieras, puertos y aseguradoras que faciliten envíos de gasolina al país. Asimismo, el diplomático denunció las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, sobre la responsabilidad del gobierno de Donald Trump en la escasez de la gasolina en Venezuela. Indicó que las mismas fueran incorporadas como pruebas de la demanda que Venezuela interpuso contra Estados Unidos en la Corte Penal Internacional por las medidas coercitivas que Washington impone al país. En su cuenta de Twitter, el canciller de Venezuela expresó más acción y confesiones de la responsabilidad del gobierno de Donald Trump y la escasez de gasolina en Venezuela. Amenazan con sanciones a navieras, puertos y aseguradoras que facilitan los servicios de gasolina al país. Pruebas para la Corte Penal Internacional. ¿Pero será que Estados Unidos sí logrará su objetivo de acabar por fin con el gobierno de Nicolás? Pero por ahora, por lo visto, las sanciones no han bastado para detener al mal gobierno de Nicolás.